El día que dejas de hablarle es el día que esa persona empieza a escucharte de verdad. Y no porque mágicamente haya aprendido a valorarte, sino porque tu silencio le quita algo que ni siquiera sabía que estaba usando, tu presencia emocional constante, ese espacio donde tú explicabas, justificabas, aclarabas, perdonabas, incluso cuando no te lo pedían, ese lugar donde tú sostenías el vínculo casi sola, porque cuando alguien no te supo valorar, no es que no tuviera ojos, es que se acostumbró a verte sin tener que hacer nada para merecerte. Había una mujer que siempre encontraba la forma de arreglar las cosas. Cuando él se alejaba, ella escribía. Cuando él respondía seco, ella entendía. Cuando él desaparecía, ella esperaba. No porque fuera débil, sino porque creía que el amor también era paciencia, que si ella no soltaba, algo en él iba a cambiar. Y durante mucho tiempo, ese fue el acuerdo invisible. Ella daba sentido a lo que él hacía, incluso cuando él no lo tenía. Hasta que un día dejó de hacerlo. No hubo discusión, no hubo mensaje final, no hubo despedida dramática, solo silencio. Y ese silencio no fue un castigo, fue un límite que llegó tarde, pero llegó. Al principio, él no lo notó, porque cuando alguien se acostumbra a tu energía, no percibe de inmediato cuando desaparece. Es como el ruido de fondo en una habitación, solo cuando se apaga, entiendes cuánto estaba ocupando. Pasaron días, luego semanas, y algo empezó a moverse dentro de él. No era amor, todavía no. Era desconcierto, era incomodidad, era la sensación de que algo ya no estaba donde siempre había estado. Porque tu silencio no solo quita palabras, quita acceso, y ahí es donde empieza el verdadero impacto. No es el silencio en sí lo que cambia la dinámica, es lo que ese silencio revela, porque cuando tú te retiras emocionalmente, dejas a la otra persona sola con sus propias acciones, sin tu interpretación, sin tu comprensión, sin tu capacidad de suavizar lo que hizo, y eso pesa más de lo que crees. Ahora mírate a ti. ¿Cuántas veces hablaste de más para evitar perder? ¿Cuántas veces explicaste lo que sentías esperando que eso despertara algo en la otra persona? ¿Cuántas veces pensaste que si eras lo suficientemente clara, lo suficientemente paciente, lo suficientemente comprensiva, entonces él iba a reaccionar, pero no reaccionó, no porque no pudiera, sino porque no tenía que hacerlo, porque tú ya estabas haciendo el trabajo emocional por ambos. Y aquí es donde empieza a doler entender algo. Tu voz, en ese contexto, no estaba siendo escuchada, estaba siendo absorbida. No generaba impacto, generaba costumbre. Carl Jung hablaba de algo muy profundo. Lo que no se hace consciente, se repite. Y en este tipo de vínculos hay algo que se repite constantemente. Tú intentas conectar y la otra persona responde solo lo suficiente para no perderte, pero nunca lo suficiente para realmente cuidarte. Y tú lo sientes en esos mensajes donde das más de lo que recibes, en esas conversaciones donde tú abres temas profundos y él responde con superficialidad, en esos momentos donde tú estás emocionalmente disponible y él está a medias. Pero te quedas, porque hay una parte de ti que cree que el problema es falta de comunicación, que si logras decirlo mejor, él lo va a entender. Pero no es falta de comunicación, es falta de valoración. Y ahí es donde tu silencio empieza a tener un poder que tus palabras nunca tuvieron. Porque el silencio no negocia, el silencio no explica, el silencio no busca aprobación. El silencio simplemente retira lo que antes estaba disponible sin condiciones. Y eso descoloca. Porque cuando alguien no te supo valorar, se apoyaba en algo que tú ofrecías sin darte cuenta, estabilidad emocional unilateral. Tú eras quien sostenía el ritmo del vínculo, tú eras quien mantenía viva la conexión, incluso cuando él no hacía nada para alimentarla. Entonces cuando tú te callas, no solo dejas de hablar, dejas de sostener. Y ahí empieza el verdadero impacto psicológico, porque ahora él tiene que enfrentarse a algo que evitó durante todo el tiempo que tú estabas ahí, el vacío que deja tu ausencia. Y ese vacío no es romántico, no es poético, es incómodo, es confuso, es incluso irritante, porque rompe la dinámica que le resultaba cómoda.
Y aquí es donde muchas mujeres se equivocan, creen que el silencio es una estrategia para que él vuelva, pero no, el silencio no es una técnica, es una consecuencia, es el resultado de haber entendido que seguir hablando no cambia nada. Y cuando ese silencio es real, cuando no está cargado de expectativa, cuando no estás esperando que él reaccione, entonces sí tiene un efecto profundo, porque ya no estás disponible emocionalmente de la misma forma. Y eso se siente en la energía, se siente en la distancia, se siente en la forma en la que ya no respondes con la misma urgencia, con la misma apertura, con la misma entrega, y eso le obliga a enfrentarse a una pregunta que antes no existía. ¿Dónde está ella? No físicamente, emocionalmente. Y esa pregunta no tiene una respuesta inmediata, porque tú no estás jugando, tú estás cambiando. Ahora, quiero que te detengas aquí, porque esto no va de él, va de ti, de lo que tú hacías antes, de cómo tú te entregabas incluso cuando no eras correspondida, de cómo confundías insistencia con amor, de cómo pensabas que aguantar era una forma de cuidar el vínculo. Pero cuidar no es eso, cuidar también es saber cuándo retirarte, y ese retiro, ese silencio, no es debilidad, es claridad, es darte cuenta de que seguir hablando con alguien que no te escucha no es amor propio, es desgaste. Y sí, duele dejar de decir todo lo que querías decir, duele no explicar, duele no cerrar con palabras, pero hay algo que duele más, y es seguir en un lugar donde no te valoran solo porque tienes miedo de irte en silencio. Porque en el fondo, lo que más cuesta no es dejar de hablarle a él, es dejar de explicarte a ti misma por qué sigues ahí. Y cuando finalmente lo haces, cuando eliges el silencio, algo dentro de ti cambia, empiezas a escucharte, empiezas a darte cuenta de todo lo que estabas ignorando, empiezas a ver con claridad lo que antes justificabas. Y eso es lo que realmente transforma la dinámica. No el hecho de que él te extrañe, sino el hecho de que tú dejas de necesitar que lo haga. Porque cuando tú ya no necesitas su validación, tu silencio deja de ser una herramienta y se convierte en una frontera. Y las fronteras no se negocian, se respetan o se pierde el acceso. Ahora dime, ¿cuántas veces hablaste esperando que te entendiera cuando en realidad ya te estaba entendiendo perfectamente, pero no le importaba cambiar? ¿Cuántas veces creíste que si eras más clara, más paciente, más comprensiva, entonces él iba a reaccionar distinto? ¿Y cuántas veces terminaste sintiéndote más vacía después de haberlo dado todo en palabras? Porque el problema nunca fue lo que decías. Fue que estabas hablando con alguien que no estaba dispuesto a escuchar desde el mismo lugar emocional. Y eso no se arregla con más comunicación, se revela con distancia. Y esa distancia empieza con tu silencio. Te invito a suscribirte. Escribe en los comentarios, mi silencio también tiene valor. Y comparte este video con alguien que sigue explicándose donde no la escuchan, porque a veces lo único que falta no es más amor, es menos insistencia. Tu silencio no lo cambia a él, te cambia a ti, y eso es lo único que realmente altera todo. Porque llega un punto donde ya no se trata de si te escribe o no, de si te busca o no, de si finalmente se da cuenta o no. Llega un punto donde empiezas a notar algo más profundo, más silencioso que cualquier mensaje que él pudiera enviarte. Empiezas a notar que tú ya no reaccionas igual. Y eso es lo que realmente marca el cierre. Había una mujer que pensaba que su problema era que sentía demasiado, que por eso siempre terminaba más involucrada, más disponible, más abierta. Cada vez que alguien se alejaba, ella se culpaba. Pensaba que había dicho algo mal, que había sido intensa, que había esperado demasiado. Y entonces hacía lo de siempre. Volvía, explicaba, pedía claridad, buscaba respuestas. Pero esta vez hizo algo distinto. Se quedó en silencio. Y no fue fácil, porque el silencio no solo es hacia afuera, también es hacia adentro. Es dejar de responder a esa voz que te dice, escríbele. Pregunta qué pasó. No te quedes con la duda, es sostenerte cuando todo dentro de ti quiere volver a lo conocido, aunque ese conocido te duela. Los primeros días fueron una lucha constante, no contra él, contra ella misma, porque estaba acostumbrada a reaccionar, a llenar el vacío con palabras,
a aliviar la ansiedad con contacto, pero poco a poco empezó a pasar algo que no esperaba. Empezó a calmarse, no porque él hubiera hecho algo, sino porque ella dejó de exponerse a lo que la desordenaba. Y ahí entendió algo que nunca había entendido antes. No era que ella sentía demasiado, era que se quedaba demasiado tiempo donde no la sabían sostener. Ahora deja eso ahí y mírate a ti otra vez, porque aquí es donde todo cambia de dirección. Hasta ahora tu silencio parecía una respuesta a alguien más, a lo que él hizo, a lo que él no supo ver, a lo que él dejó de dar. Pero en este punto, tu silencio deja de ser reacción y se convierte en decisión. Y eso tiene un peso completamente distinto, porque ya no estás callando para ver qué pasa, estás callando porque ya viste suficiente. Y cuando una mujer llega a ese punto, no hay vuelta al mismo lugar emocional. Puede que vuelva a hablar, puede que incluso vuelva a ver a esa persona, pero ya no vuelve desde la misma necesidad, porque el silencio le enseñó algo que nadie más pudo enseñarle, que no necesita insistir para existir en la vida de alguien. Y eso es un quiebre interno. Carl Jung decía que lo que ignoras en ti, lo proyectas afuera. Y durante mucho tiempo, tú proyectaste valor en alguien que no lo sostenía. Le diste importancia a su atención, a su presencia, a sus gestos mínimos, porque había una parte de ti que no se estaba dando ese mismo valor. Y eso no es culpa, es patrón. Un patrón que se rompe cuando dejas de buscar afuera lo que empiezas a construir adentro. Y el silencio es el espacio donde eso empieza, porque cuando dejas de hablar con quien no te escucha, empiezas a escucharte tú. Y lo que aparece ahí no siempre es cómodo. Aparece la duda, aparece el miedo a haber perdido tiempo, aparece la pregunta de por qué te quedaste tanto, aparece incluso la tentación de volver. No porque lo quieras a él, sino porque extrañas la sensación de tener a alguien. Pero si te quedas ahí, si no corres, si no llenas ese espacio de nuevo con lo mismo, entonces algo se ordena. Empiezas a distinguir, empiezas a ver la diferencia entre conexión y costumbre, entre atención y interés, entre palabras y presencia real. Y eso cambia completamente tu forma de relacionarte, porque ya no te impresiona lo básico, ya no justificas lo mínimo, ya no te quedas donde tienes que explicarte para ser entendida. Y aquí es donde muchas veces él aparece. No siempre, pero muchas veces sí. Y no aparece porque tu silencio lo haya hecho cambiar. Aparece porque tu ausencia le mostró algo que antes no veía, que tú no eras reemplazable de la forma en que él pensaba, que tu energía, tu forma de estar, tu manera de vincularte, no era tan fácil de encontrar. Pero aquí viene lo importante. Cuando él aparece, tú ya no eres la misma, y eso cambia todo, porque ahora ya no lo miras desde la necesidad, lo miras desde la claridad. Y esa claridad no grita, no reclama, no exige, observa y decide, porque ahora sabes algo que antes no sabías, que quien no te supo valorar cuando te tenía, no merece acceso automático cuando decides volver a hablar. Y eso no es orgullo, es coherencia, coherencia con lo que aprendiste en ese silencio, coherencia con lo que sentiste cuando estabas dando de más, coherencia con esa versión tuya que finalmente dejó de explicarse. Y aquí es donde muchas fallan, porque confunden el cierre con una última conversación, con una última explicación, con una última oportunidad para que él entienda. Pero no, el cierre real no siempre tiene palabras. A veces tiene distancia sostenida, a veces tiene un ya no que no se dice, se actúa. A veces tiene un silencio que no busca respuesta, porque ya no la necesita. Y eso es lo más difícil de sostener. Porque no hay validación externa, no hay aplauso, no hay garantía de que hiciste lo correcto, solo hay una sensación interna de paz, que al principio es tan nueva que incluso dudas de ella, pero si la respetas, si no la traicionas volviendo a lo mismo, entonces esa paz crece, y se vuelve tu nuevo estándar, y desde ahí ya no eliges desde la herida, eliges desde la conciencia, y eso cambia completamente el tipo de personas que permites en tu vida. Porque ya no buscas que alguien te complete, buscas que alguien te acompañe sin desordenarte. Y eso filtra a los que solo querían lo fácil, filtra a los que se sentían cómodos con tu disponibilidad constante,
filtra a los que no estaban dispuestos a sostener lo que tú sí estabas dispuesta a dar. Y eso puede sentirse como pérdida, pero en realidad es orden. Orden emocional, orden mental, orden en la forma en la que te vinculas. Ahora quiero que te hagas una pregunta y respóndela sin mentirte. ¿Extrañas a esa persona o extrañas la versión de ti que creías que iba a ser suficiente para que se quedara? Porque no es lo mismo. Y entender esa diferencia cambia todo. Porque si lo que extrañas es la validación, la atención, la sensación de ser elegida, entonces no estás extrañando a esa persona. Estás extrañando lo que tú sentías cuando él estaba. Y eso lo puedes reconstruir sin él. Pero si no lo ves, vas a seguir volviendo a lo mismo, con él o con alguien más. Y tu silencio habrá sido solo una pausa, no un cambio. Y tú no necesitas pausas, necesitas decisiones. Decisiones que no dependan de si él vuelve. Decisiones que no cambien según su comportamiento. Decisiones que se sostengan incluso cuando nadie las ve. Porque ahí, en ese lugar donde nadie te está mirando, es donde realmente defines cuánto vales para ti misma. No cuando te eligen, sino cuando tú eliges no volver a donde no te eligieron bien. Y eso sí deja marca, no en él, en ti. Y esa es la única marca que importa. Así que ahora dime, ¿tu silencio es una espera o es un cierre? ¿Estás callando para ver si él reacciona o porque tú ya no quieres reaccionar igual? ¿Te estás alejando desde el miedo o desde la claridad de que ya no es tu lugar? Porque según cómo respondas eso, vas a saber si realmente estás avanzando o solo estás repitiendo el mismo ciclo con una forma distinta. Si este mensaje te movió por dentro, suscríbete y comenta "ya no me explico" donde no me escuchan. Si de verdad estás lista para sostenerlo y comparte este video con alguien que todavía cree que hablar más va a hacer que la valoren más. Y si llegaste hasta aquí, no te detengas ahora. Hay más videos esperándote que no te van a decir lo que quieres escuchar, pero sí lo que necesitas entender para no volver al mismo lugar disfrazado de algo nuevo.